pasado el Parlamento aprobó la legalización del aborto. Por una mayoría de un voto. El próximo domingo 23 de junio, vota para que en octubre pueda ser decidido con más y mejor información y la opinión de todos y todas. El domingo 23. No se queden en casa. Levantate y anda a votar. Vota. Vota. Tomá la posta. No dejes que otros decidan por vos. Es tu momento, ahora. Antes, en la decisión de interrumpir el embarazo, el Estado no podía brindar ningún tipo de ayuda. Hoy podemos consultar y acceder a información sobre apoyo social y económico. La ley que se pretende cuestionar protege a las mujeres. Informate. Tenemosderechos.org.uy. Estábamos viendo allí dos spots, quienes convocan a votar el próximo domingo, y otro que ha sacado en estas últimas horas el propio Frente Amplio, defendiendo la ley que está en cuestión. Nosotros estamos recibiendo hoy a Margarita Perkovich, una fundadora además del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. Encantada. Y está con nosotros Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, que es quien preside la comisión que impulsa esta convocatoria del domingo. Un gusto. Gracias por la invitación. ¿Hay que ir o no hay que ir, Margarita, el domingo a votar? Bueno, nosotros creemos que no, porque este recurso democrático que tenemos todos los uruguayos y las uruguayas, que nos pone muy alto en la consideración con relación a nuestra calidad democrática, que son los plebiscitos, los referéndums, etcétera, tienen claros objetivos para una cosa o para otra. En este caso, la gente que lo impulsa, con todo su derecho, no está de acuerdo con la ley votada por distintas razones, y lo que está tratando es de que se exprese la ciudadanía que no está de acuerdo con la ley. Por lo tanto, los que luchamos mucho para que existiera una protección y una responsabilidad del Estado en este acto y que estuviera cubierto por el sistema de salud, creemos que no hay que ir, porque es refrendar justamente la derogación de una ley que consideramos que genera derechos para las mujeres. Usted me da pie para preguntarle a Abdala, porque ha sido un poco, parece el objetivo que se han trazado, por lo menos la línea del discurso hacia este domingo, de esto no está decidiendo nada, simplemente le estamos dando la posibilidad a la gente de opinar sobre esta ley después en un referéndum. ¿Es así? ¿Ese es el discurso? Nosotros entendemos que es así. Por supuesto no ocultamos nuestra posición, y hablo a título personal y de muchos de los compañeros de distintos partidos que han coincidido en este camino. Por supuesto, nosotros somos contrarios a la ley, no nos gusta, nos parece negativa por razones que después podemos analizar, pero antes de eso, o antes de, digamos, de transmitir nuestra opinión o profundizar en el debate sobre los alcances y la solución legal propiamente dicha, creo que está claro que es una buena oportunidad esta para que un tema de esta significación y de esta especialidad y de esta magnitud sea resuelto por todos los uruguayos, que el pueblo decida democráticamente con relación a un tema que nos corta horizontalmente. O sea, la diferencia que este referéndum o esta convocatoria popular tiene con relación a otras que se hicieron en el pasado, todas ellas, por supuesto, muy legítimas, es que en el pasado sí era la oposición, en aquel tiempo el Frente Amplio, por lo general con el movimiento sindical, promoviendo consultas populares respecto a determinadas normas legales. Repito, en el marco de la constitucionalidad y de la legitimidad. Aquí, sin perjuicio de que muchos de los que estamos en contra de la ley vamos a hacer campaña por derogarla, no lo ocultamos, han coincidido opiniones y voluntades y miradas de gente de los más diversos orígenes del sistema político, legisladores de los 4 partidos, incluso del Frente han firmado por el referéndum, líderes políticos de los 4 partidos han firmado por el referéndum, en el entendido de que por la naturaleza del tema es bueno que esto lo dirimamos en las urnas, porque hace referencia a cuestiones que son muy personales, muy de la conciencia individual de cada uno. Y por lo tanto los mandatos partidarios me parece que quedan muy superados por la propia realidad. ¿No está bueno que un tema de esta envergadura, esta profundidad, sea dirimido en la sociedad? Y de alguna forma hay quienes dicen por allí, bueno, si se vota esto, esta ley en un referéndum con la participación de todos los ciudadanos, va a tener una legitimidad ese pronunciamiento que de otra forma no lo tienen. ¿Usted qué opina? Ahí hay 2 temas. Uno es que para llegar a ese objetivo realmente de expresión democrática de todo el mundo, tendría que estar encarado de otra forma. Es decir, que hubiera 2 papeletas, que una
pudiera expresar la población que está de acuerdo con cómo se votó la ley, cómo se está implementando, etcétera, y otra que dijera no estamos de acuerdo con esta ley. En ese caso sí sería una expresión absolutamente democrática. Lo que nosotros queremos dejar claro es que esta forma que se promovió en este momento es para derogarla. Por lo tanto, quienes estamos de acuerdo, lo que le decimos a la ciudadanía que está de acuerdo y que durante tantos años se discutió, porque muchas veces oímos a la gente que no está de acuerdo con que se habiliten formas sanitarias para que se realice el aborto con responsabilidad, digamos, del Estado, de dar las seguridades, dice hay que debatirlo. Este tema se está debatiendo desde principios del siglo XX y tuvimos periodos en que fue legal, tuvimos periodos en que lamentablemente la mayoría de las mujeres practicaban el aborto sin ningún apoyo, clandestinamente, había muchas muertes en ese momento, después vinieron los métodos anticonceptivos, se hicieron esfuerzos desde el sistema sanitario y los distintos ministerios de salud pública para que estuvieran al alcance de todas las mujeres, se han hecho esfuerzos de educación, etcétera, pero los abortos se seguían haciendo en forma clandestina y diferenciada. Quienes tenían plata para hacerlo en buenas condiciones lo hacían y quienes no la tenían lo hacían de cualquier manera. Entonces, desde el momento que el Estado, en todas las administraciones, y quiero ratificar esto porque yo he conocido a muchos ministros y ministras de salud pública que han hecho el esfuerzo de poder dar las herramientas a la población para que esto no suceda, para que se eduque, para que se prevenga y para que si se realiza en buenas condiciones. Me parece que las distintas administraciones han ido además suscribiendo digamos, la garantía del ejercicio de determinados derechos y las responsabilidades del Estado con relación a eso en políticas públicas, y yo creo que esta justamente la ley, que yo creo que se llegó a un buen acuerdo, no es la ley que yo hubiera querido ni la ley que habíamos pensado desde el punto de vista jurídico y sanitario, pero nos parece que es un acuerdo del Parlamento y el Parlamento refleja la voluntad popular de la gente y hay mayorías circunstanciales en cada momento. ¿Qué opina de eso, Abdala? Porque mucha gente dijo, bueno, si el Parlamento no representa al sistema democrático, entonces ¿quién lo representa? Claro, en primer lugar, yo quiero aclarar que lo del próximo 23, obviamente, no hay o no va a haber en el cuarto secreto una papeleta por sí y una papeleta por no, porque no corresponde, porque esta etapa es simplemente para ratificar el camino de que después sí seamos convocados a una instancia de referéndum. ¿Sí o no a un referéndum sobre esto? Exactamente, esto es para ver si nos ponemos de acuerdo en algo que es el mecanismo de dirimir una diferencia. Y por eso es lógico que mayoritariamente vayan los que están en contra de la ley, pero por eso firmaron por el referéndum y van a ir seguramente el próximo domingo ciudadanos y aún legisladores que están de acuerdo con la ley, pero igual están de acuerdo con habilitar el referéndum. Pongo dos ejemplos de dos partidos distintos. El diputado Víctor Cimproni firmó por el referéndum. Está de acuerdo con la ley, la votó y la va a defender si hay referéndum. Es un diputado del Frente Amplio. Exacto. El senador Ope Pasquet no la votó por razones de disciplina partidaria de su partido, pero está de acuerdo con la ley y sin embargo va a ir a votar. Senador del Partido Colorado. Exactamente. Y creo que lo hacen honestamente. Y todos los que vamos y los que no van, actuamos honestamente. Pero, reitero, me parece que el próximo domingo tenemos que tener claro que es para ver si nos ponemos de acuerdo en la forma de dirimir una diferencia. Las mayorías del Parlamento son absolutamente legítimas. La democracia representativa, por supuesto que es el mecanismo idóneo para gobernar a través de nuestros representantes. Pero también existe la democracia directa. Está en la Constitución y me parece que por la naturaleza del tema, este es un tema que típicamente debería ser sometido al voto popular. ¿Por qué? Porque en esta discusión hay en su trasfondo o en su esencia o en su entraña una cuestión que hace a los derechos humanos, el derecho de la mujer sin duda, el derecho del no nacido. Esa es una tensión que cada quien resuelve de acuerdo a su propia visión, más allá de ser frente amplista, blanco, colorado o del Partido Independiente. Hay sin duda aspectos que hacen a la respuesta que desde el Estado damos a una situación que no desconocemos, la de los embarazos no deseados, la de los abortos clandestinos. El punto es, esta mayoría circunstancial, decía Margarita, es legítima. Ahora, al ser circunstancial y al haber sido tan ajustada, ¿representa necesariamente el consenso amplio y generalizado de la sociedad? Tal vez que sí,
tal vez que no. Me parece que la forma de laudarlo y de legitimar la decisión es someterlo al juicio de los ciudadanos, entre otras cosas porque parecería que las dos opiniones, a favor y en contra de la legalización del aborto en sentido conceptual y a favor y en contra de la ley en sentido concreto, anidan en todos los partidos, de acuerdo a lo que indican las encuestas. Entonces, me parece que la forma de pacificar esto y de resolverlo es pasarlo por el tamiz de la democracia, es llevarlo al veredicto popular. Si antes hicimos referéndum por la ley de ANCAP, la ley de empresas públicas, la ley del marco energético, y está muy bien, bueno, ¿por qué no un tema de este peso, verdad? Que a mi juicio termina por desbordar la democracia representativa, no se justifica resolverlo por este procedimiento. Me parece que es bien claro el planteo, más allá de que se comparta o no, y más allá de la actitud que cada quien asuma el próximo domingo. ¿Cómo se paran en cuanto a argumentos de decirle a una persona, bueno, no vayan a habilitar una instancia que en realidad es democrática y es una forma de participación directa también, que la gente pueda a través de su voto opinar en un tema como esto? Porque a nosotros nos ha costado mucho, y cuando digo nosotros, digo al pueblo uruguayo, y mayoritariamente a las mujeres. Yo soy mujer y he trabajado muchísimo con las mujeres a lo largo y a lo ancho del país. Y uno sabe por la historia, por la práctica, por los antecedentes del propio Ministerio de Salud Pública, que el aborto se sigue practicando en el Uruguay. Mucho menos, por suerte, porque ahora hay otras herramientas de educación, de prevención, que por suerte han ido calando en la cultura uruguaya. Pero igual se siguen embarazando las mujeres sin quererlo, o las parejas, que tienen todo el derecho y la obligación, porque no podemos traer un ser humano al mundo que no podamos después sustentar, estimular, impulsar y construirse como un ser humano y un uruguayo que queremos que sea, si no se puede. Entonces, el derecho de decidir en qué momento tiene los hijos una pareja o una mujer, lo tiene que decir, es una decisión individual que está protegida por la Constitución de la República, por los tratados internacionales que el Uruguay ha ratificado, y eso es lo que el Estado tiene que hacer. Cada cual tiene que tomar su decisión de acuerdo a su escala de valores personal, que es lo que debe ser y que es lo que un parlamento laico debe tratar de proteger. Yo creo que una de las cosas importantes de la democracia uruguaya es que nosotros no perseguimos a ninguna religión ni creencia. Por lo tanto, las escalas de valores morales son personales y el Estado lo que tiene es la responsabilidad de garantizar que los derechos de las personas que han sido conquistados a lo largo del mundo y se han ido desarrollando, y los estados tienen la obligación de garantizarlos con sus políticas públicas, sean respetados. En este caso es una política pública sanitaria y educativa, porque esta ley está complementada por dos leyes más. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que obliga al Estado a la educación sexual, a la prevención y sobre todo a darle el marco de alternativas a una pareja, a una familia o a una mujer que quiere interrumpir su embarazo. Entonces, a mí me parece que esa ley, como la Ley de Derechos de los Usuarios de la Salud, son dos referencias legales, más esta otra que fue votada, con la diferencia de votos que dan los votos democráticos. Si el próximo presidente de la República envía un proyecto de ley para derogarla, bueno, se derogará, pero mientras tanto nosotros tenemos una política sanitaria a la cual el Estado uruguayo está obligado internacionalmente y legalmente en el Uruguay. Abdala, para ir cerrando, hoy, por ejemplo, se conoció, y eso que usted decía, bueno, las posiciones políticas pueden estar cruzadas en esto, una carta del expresidente Julio María Sanguinetti, donde recordaba, por ejemplo, en los países europeos donde esto ya está vigente desde hace muchos años, y él vinculaba la posición de quienes están contra la ley a una cuestión religiosa. Él decía, en el fondo lo que haya sido siempre eso. Me parece un grave error. Realmente me sorprende que el presidente Sanguinetti ahora aparezca como un cruzado en este tema cuando fue 2 veces presidente y que yo recuerdo nunca impulsó una solución de estas características. Bueno, pero tiene derecho a opinar, como tenemos derecho todos, y lo que nosotros queremos es que todo el mundo opine. Pero además, el tema de los valores, yo entiendo que por supuesto parte de la concepción personal y seguramente la escala de valores y la moral pública no es de carácter religioso.
es laica, claro que sí, nadie lo desconoce. La religión tiene derecho, obviamente, en un país donde hay libertad religiosa, y la libertad religiosa es un derecho humano también, dicho sea de paso, pero bueno, tiene derecho a actuar y a dar su opinión y a dar su visión. Ahora, la moral pública es laica, es el común denominador de valores o de principios que razonablemente consentimos como válidos todos los uruguayos para vivir en comunidad. Es decir, ahora, no es personal al extremo de que hago lo que quiero. Porque con ese criterio, por ejemplo, alguien puede decir, en mi moral o en mi escala de valores, robar no es delito, entonces puedo delinquir. No, yo creo que razonablemente nosotros tenemos que consentir determinado esquema que lo consentimos expresándonos colectivamente. Acá no pesa más la opinión de uno que la del otro. Y ahí es donde yo advierto que esta mayoría que se expresó en el Parlamento, legítimamente, puede representar el sentir del colectivo o no. Entre otras cosas porque notoriamente hay opiniones contradictorias en todos lados. Fíjese lo que pasa en el frente. El principal dirigente, el que fue candidato y presidente en el año 2004 y el que probablemente lo sea en la próxima elección, opina distinto de la mayoría de sus legisladores. No de todos, porque también ahí está dividida la cuestión. Entonces, me parece que el punto es, padre y madre, los progenitores tienen derecho a resolver en qué momento son padres. Lo tienen, pero ¿hasta cuándo lo tienen? Yo creo que lo tienen hasta el momento que conciben. Después de la concepción, ahí empieza una discusión filosófica. ¿Hay vida o no hay vida? ¿Hay persona o no hay persona? Bueno, dentro de las 12 semanas de gestación hay bastante más que un embrión, como muchas veces se dice casi que peyorativamente. Dentro de las 12 semanas hay un individuo conformado con sus partes fundamentales, con aparato digestivo, respiratorio, corazón que late, ADN. Entonces, ¿eso admite que la mujer pueda en cualquier momento resolver interrumpir su embarazo? ¿Hay que condenar a la mujer a ser madre? No. Ahora, ¿la salida es dentro de las 12 semanas? ¿O es eventualmente plantearnos una solución de 36 semanas, no de 12? Bueno, todo esto es opinable. Y me parece que, repito, los límites y las pautas las tenemos que definir entre todos. Eso es lo que estamos postulando. Les agradezco a los dos que hayan venido, se nos ha ido lamentablemente el tiempo. Hay una convocatoria el próximo domingo, cada uno sabrá si participa o no participa, que habilitará o no, se deben alcanzar por lo menos unos 650.000 votos para que haya un referéndum en el mes de octubre. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vamos a reencontrar aquí en Poder Pensar la semana que viene. Hasta entonces.